Hola, mi nombre es Evelyn Carolina García y en este video desarrollaré contenidos de la Cátedra de Didáctica de las Ciencias Naturales 1. Dentro del mismo responderé la gran pregunta: ¿para qué enseñar ciencias naturales en el nivel primario? Es decir, ¿cuál es su fin y cuáles son los objetivos y propósitos a trabajar según el diseño curricular vigente? Me estaré basando explícitamente en los contenidos trabajados en segundo año de la carrera de Educación Primaria dentro de la cátedra. Los tópicos a desarrollar estarán vinculados con un eje transversal, la educación ambiental, y dentro de este, el universo y el sistema solar, sistemas subterrestres, atmósfera, geósfera e hidrosfera, materiales y mezclas, fuerzas y ondas. ¿Para qué enseñar ciencias naturales? Me gustaría comenzar respondiendo: la ciencia se concibe como una actividad humana que se construye colectivamente a través del debate. También sabemos que es un producto cultural de una sociedad, la cual se va modificando a través de los cambios que se van experimentando y asimismo mejorando. Y además sabemos que la ciencia es histórica. Con esto me refiero a que se realizan debates epistemológicos, sociológicos e históricos a raíz de ella. Se debe tener en consideración que, a raíz de esta enseñanza tan importante, se fomenta el pensamiento crítico y se busca poder explicar los fenómenos naturales y cotidianos, dando herramientas que ayuden a conocer mejor aquello que nos rodea, y así fomentar la indagación y la exploración de los niños y niñas. Otra de las grandes preguntas es: ¿con qué finalidades enseñamos ciencias naturales en el nivel primario? Bueno, como lo mencioné en el inicio, las ciencias naturales en la actualidad tienen una finalidad para trabajar en las aulas dentro del nivel primario. Pretende alcanzar una alfabetización científica ligada a una educación para la ciudadanía, formando sujetos críticos, responsables y comprometidos con el mundo y sus problemáticas, ¿sí? Esta enseñanza tiene diversas funciones: la función epistémica, que está relacionada al desarrollo cognitivo y al placer que nos da a todos los seres humanos conocer y comprender la naturaleza que nos rodea; la función pragmática, que se refiere a la necesidad de resolver problemas cotidianos y aprender determinadas estrategias de pensamiento necesarias para el día a día; la función comunitaria o social, que está vinculada a las actitudes colaborativas en la formulación grupal de respuestas a situaciones problemáticas o conflictos de tipo sociocientífico y o que nos afectan a todos. Bueno, ahora sí comenzamos con los tópicos generativos. ¿Cómo y para qué enseñamos universo y sistema solar dentro del nivel primario? El universo y el sistema solar se enseña para poder observar y conocer el mundo que nos rodea más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Los niños y niñas son muy curiosos, necesitan explicación a casi todos los fenómenos, y ofrecérsela es un acierto, un deber y una responsabilidad docente. Además, aprender y comprender el orden del universo y el sistema solar es muy importante, ya que se entiende por universo a todo aquello que existe, de forma física, tanto en la Tierra como al exterior de ese planeta. Tanto los planetas como las estrellas son parte del universo, que siempre continúa expandiéndose y presentando nuevas transformaciones y descubrimientos. Tenemos el Sol, la Tierra, la Luna y los planetas. Algunos objetivos del diseño curricular de tercer año son: describir las características de los movimientos aparentes del Sol y de la Luna, comparando similitudes y diferencias; identificar, representar los cambios producidos en el aspecto de la Luna a lo largo de su ciclo, y además identificar a la Luna como un astro que se puede observar en el cielo diurno. Una posible actividad en este tema podría ser en donde la docente a cargo, al inicio de la clase, realice preguntas orientadoras, buscando respuestas que lleven a la indagación, como por ejemplo: ¿qué podemos ver en el cielo a la noche? ¿Qué es la luna? ¿Saben que la luna tiene fases? ¿Cuántas tendrá? A medida que van respondiendo los alumnos, se va desglosando el contenido, y si quedan partes inconclusas, lo esperable es que, por medio de una consigna brindada por la docente a cargo para que realicen en sus casas,
los estudiantes puedan indagar por medio de la observación cómo se ve el cielo por la noche e ir tomando anotaciones. En el momento del desarrollo de la clase, la docente podrá mostrarles por medio de un esquema realizado previamente en cartulina las diferentes fases de la luna y el sol, para poder explicar y desarrollar sobre la rotación y la traslación de la luna y cómo ocurre su ciclo completo a través de la iluminación que brinda el sol. A modo de cierre, se les podría brindar una fotocopia a los alumnos para que puedan poner en juego sus conocimientos recientemente trabajados, y en ella deberán escribir las distintas fases de la luna y el rol que ocupa allí la luz solar. Subsistemas terrestres. Dentro del subsistema terrestre a trabajar tenemos la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera. La atmósfera es la porción gaseosa que cubre el planeta. La hidrosfera es la parte del agua y la geósfera es la porción sólida, es decir, la parte mineral de la Tierra en la que habitamos los seres vivos. Dentro del diseño curricular, en cuarto año, está la Tierra como sistema, y allí se enseñan los subsistemas terrestres. En cuanto a los objetivos, se tiene como objetivo trabajar en forma colaborativa, realizando modalizaciones para responder a posibles preguntas de investigación escolar, descubrir y describir los subsistemas terrestres y, además, relacionar los cambios de la geósfera con los principales paisajes actuales de la Tierra. Dentro de la atmósfera podemos ubicar los fenómenos meteorológicos y allí podemos trabajar con las siguientes preguntas indagadoras. ¿Cómo se puede descubrir el tiempo cuando hay nubes? ¿Y cuando hay temperaturas altas? ¿Cuáles son las diferencias? Dentro de la hidrosfera, en quinto año, se la menciona a la misma como subsistema terrestre. Para desarrollar algunas posibles preguntas podrían ser: ¿por qué a la Tierra se la llama planeta azul? ¿Dónde encontramos el agua en nuestro planeta? Por último, la geósfera, visualizada en el diseño curricular dentro de cuarto año, habla de la estructura y los cambios de la geósfera. Se identifican y se describen los fenómenos más relevantes que se producen en este sistema, como puede ser la erosión, la formación de montañas, los terremotos y los volcanes. Algunas de las preguntas que se hacen son: ¿cómo se forman los volcanes? ¿Por qué erosionan? ¿Y qué sucede con la lava luego de la erosión? ¿Se disuelve o se hace sólida? Dentro de este contenido súper interesante se pueden llevar al aula diversas imágenes de paisajes y fenómenos naturales para que los alumnos y alumnas puedan clasificar, identificar y hallar cada subsistema terrestre dentro de estas. Por ejemplo, en una imagen de una playa, la imagen de un bosque, de un volcán, y que ellos vayan describiendo qué ven allí y asimismo caracterizando sus partes. Materiales y mezclas. El siguiente contenido se enseña para que los niños y niñas puedan aprender por medio de la experimentación, de la prueba y el error, reintentar a partir del error con diversas estrategias, métodos, cantidades y materiales, por medio del asombro y del logro, con el objetivo de una investigación profunda y concisa sobre distintos procesos. La materia es todo lo que nos rodea, posee masa, ocupa un lugar en el espacio y puede describirse midiendo el valor de sus propiedades, como por ejemplo densidad, volumen, masa, etc. Una mezcla, en cambio, es una combinación de dos o más sustancias puras que se pueden separar mediante método científico. Hay dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. En las mezclas heterogéneas se puede distinguir sus componentes a simple vista, como por ejemplo en el caso del agua y el aceite. En cambio, con las mezclas homogéneas no es posible distinguir sus componentes a simple vista, como por ejemplo en el caso del agua con azúcar. Hay distintos tipos de separación. Por un lado está la separación de las mezclas heterogéneas y dentro de ella, por ejemplo, la tamización, que se utiliza para separar mezclas sólidas, la filtración, que se separa mezclas sólidas con líquidas, la separación magnética, donde uno de sus componentes es ferromagnético, y la decantación, que separa mezcla de líquidos con diferentes densidades.
Y luego para las mezclas homogéneas podemos utilizar otros métodos de separación. La cristalización, que separa sólido disuelto en líquido, como en el caso del azúcar, por ejemplo. La destilación, que separa líquidos visibles, que son los que se pueden ver a simple vista, aunque estén mezclados. Y la cromatografía, para la separación de los componentes de una mezcla por distribución entre dos fases, una estacionaria y otra móvil, es decir, un componente que puede ser líquido o gaseoso y el otro sólido. Este tópico figura en el diseño curricular en tercer año, como mezclas y separaciones, mezclas entre sólidos y líquidos. Dentro de este contenido también hay diversas situaciones para trabajar con los niños y niñas en el aula o en este caso en el laboratorio. Se puede experimentar llevando a la práctica la separación, por ejemplo, realizando la tamización con harina y lentejas. Se puede realizar una decantación utilizando aceite y agua, trabajando sólidos y líquidos con diferentes densidades para adquirir la experiencia en el aula y observar estos métodos. Las fuerzas y movimientos se enseñan para poder darle una explicación científica a las acciones cotidianas. Fuerza y movimiento son dos eventos físicos que están ligados, pero aunque la fuerza pueda manifestarse sola, el movimiento no es posible sin el concurso de una fuerza. Como la fuerza es invisible, algunos de los efectos producidos por esta también son invisibles. La fuerza es una acción que se ejerce sobre un objeto y que como consecuencia modifica su estado inicial. Un ejemplo, romper un huevo. Primero tiene que agarrar o sostener un huevo entero y luego se impulsa con leve fuerza para lograr el objetivo, romper la cáscara superficial y obtener la materia que tiene por dentro. Como resultado tendremos separada la cáscara de la materia interior, en este caso la yema o la clara, y no tendremos la forma inicial del huevo entero. Dentro de las fuerzas hay una fuerza de contacto, son aquellas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo con el que actúa dicha fuerza, como por ejemplo la acción que expliqué al romper el huevo. Y una fuerza a distancia. En este caso es aquella que no necesita estar en contacto para ejercer la fuerza. Es decir, una fuerza a distancia actúa sobre un cuerpo tanto si lo está tocando o no, y llegar a moverlo o afectarlo constantemente. Por ejemplo, la fuerza del imán, que atrae por medio de esa fuerza y consigue unirlos, aunque estos no se toquen en primera instancia. Dentro del diseño curricular está la fuerza y movimientos en cuarto año, y cuyos objetivos seleccionados para desarrollar son trabajar en forma colaborativa realizando exploraciones o experimentaciones para responder a posibles preguntas de investigación escolar. Reconocer y distinguir que existen fuerzas de contacto, pero también fuerzas que actúan a distancia. Y representar gráficamente las fuerzas que actúan sobre los objetos por medio de vectores. Por lo tanto, para representar gráficamente una fuerza se necesita conocer la magnitud, la dirección, el sentido y el punto de aplicación de la fuerza. Una de las preguntas orientadoras puede ser: ¿qué sucede con los objetos cuando los estiran y los aplastan? Por ejemplo, la plastilina. Y otra de las preguntas podría ser: ¿qué pasa con los autos cuando los empujamos? Este rico contenido se puede llevar al aula como todos por medio de la exploración, la experimentación, los conocimientos previos y la puesta en práctica. Por ejemplo, jugando con una masa, puede ser la plastilina, como dije anteriormente, ya que la misma con la fuerza modifica su estado inicial, utilizando una fuerza de contacto, y para poner en juego la fuerza a distancia se pueden llevar al aula variedad de imanes, uno para cada niño o niña o cada dos, y metales ferromagnéticos. Las ondas y los sonidos. El sonido se transmite o viaja por el aire en forma de ondas, como las ondas de radio, las electromagnéticas, las luminosas, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, etc. Un mundo variado, complejo y prácticamente ilimitado de perturbaciones, de las que el sonido forma tan solo una pequeñísima parte,
aquella que el oído está especializado en captar. Es decir, hablamos de un movimiento que consiste en la propagación de ondas elásticas produciendo tensiones y deformaciones sobre un medio continuo o punto de equilibrio. Algunos de los objetivos a trabajar tienen que ver con clasificar los sonidos teniendo en cuenta diferentes criterios, por ejemplo, la densidad, la altura y el timbre. Identificar a las vibraciones de los materiales como fuente de sonidos a partir de actividades exploratorias. Y por último, reconocer que el sonido requiere de un medio material para propagarse. Se enseña para poder tener en cuenta que todo lo que generamos, tanto hablar por medio de la voz, genera ondas que se transmiten a través de un medio para poder escucharlo. Se conoce como onda a la propagación de energía y no de masa en el espacio debido a la perturbación de alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, aire, agua, tierra, etc. Las ondas sonoras son básicamente ondas longitudinales que al llegar a nuestro oído producen el efecto que nosotros conocemos como sonido. Tales ondas, comprendidas en el intervalo de frecuencia de entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo, y por ejemplo, cuando hablamos, se denominan, para simplificar, ondas sonoras. Tenemos distintos tipos de ondas. Las unidimensionales se propagan a través de una sola dimensión en el espacio. Las bidimensionales, que se propagan a través de dos dimensiones y se suelen llamar también superficiales. Y las tridimensionales, que se propagan en tres dimensiones y suelen llamarse esféricas. Así como también distintos tipos de medios por donde se transmiten. Mecánicas precisan de un medio elástico, líquido, gaseoso o sólido y de condiciones determinadas de temperatura y presión para propagarse efectivamente. Por ejemplo, las ondas sonoras que se propagan por el aire o por el agua. Electromagnético no requieren de un medio porque se pueden propagar en el vacío, por ejemplo, la luz. Y por último, gravitacional, que son alteraciones del espacio-tiempo recién confirmadas por la ciencia. Algunas de las preguntas orientadoras que se pueden realizar en el aula son: ¿cómo se desplazan las ondas sonoras? ¿Por qué escuchamos diferente si estamos debajo del agua? ¿Por qué escuchamos más suave los sonidos que están lejos? ¿Por qué se mezclan y es más difícil escuchar si hay muchos sonidos a la vez en alto volumen? ¿Y por qué escuchamos mejor al golpear una mesa si tenemos apoyada la oreja en ella? Este contenido se trabaja en quinto año en la propagación del sonido. Para ir finalizando, me hice nuevamente otra pregunta. ¿Qué nos permiten las ciencias naturales? Bueno, nos permite estudiar en profundidad los fenómenos naturales y por lo tanto adquirimos conceptos que nos ayudan a comprender más el mundo natural que nos rodea, nuestra casa, donde vivimos. Me gustaría agregar, para darle conclusión al video, que todos estos contenidos podrán ser acompañados de situaciones problemáticas para poder vincular a los alumnos con sucesos de las vidas cotidianas, fomentar el pensamiento crítico y poner en acción la resolución de problemas.